Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tyrell que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, ideólogo del movimiento Ecuador Wikileaks, Ecuador igual distancia a los polos, igual distancia a todo, equilibrio, equinoccial, y Wikileaks, transparencia en la administración pública. Se trata de una organización que procura la transparencia en la administración y que procura la protección de la vida, no solamente de la vida humana, sino también de la vida en todo el planeta Tierra, de la vida natural. Con este concepto lo hacemos porque Ecuador es el país más perjudicado por el cambio climático debido a que tiene la mayor cantidad de especies por kilómetro cuadrado y vive la depredación, la devastación de su océano a través de la pesca industrial, la devastación de sus zonas fértiles a través de la expansión urbana y la agroindustria, y la expansión de del poderío y el endeudamiento de sus habitantes, un endeudamiento que condena a generaciones a pagar por largo tiempo a través de préstamos que ofrece, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y que condena a la población a la pobreza. Bien, para entonces vamos a entender lo que sería esta evolución que está comenzando a sufrir América Latina y que es visible cuando Estados Unidos ha construido un muro para impedir la invasión de los pobres latinoamericanos a los Estados Unidos. Quiere decir que en América Latina ha habido un incremento de la pobreza. Y este incremento de la pobreza puede ser de dos tipos de pobreza. La una es la pobreza del pobre que vive con $2 diarios, la pobreza absoluta, y que no tiene para comer. Posiblemente aquella persona ni siquiera saldrá del país. Existe otra pobreza que es la pobreza comparada, que es la de la clase media baja y media alta, que viven una pobreza que es relativa con respecto a la forma en que viven la gente en los países desarrollados. No pueden satisfacer sus necesidades naturales y sus necesidades sociales. Y esto hace que ellos se sientan en problemas. Se puede decir en términos generales que el pecado por el que sufren los pobres es por la envidia, porque no pueden tener y envidian a otro. El pecado por el que sufre la clase media es la codicia. Todo lo que gana lo gasta y quiere más. Y el pecado que tienen los ricos, incluidos los países ricos, es la avaricia. Si Estados Unidos, en lugar de invertir en bases militares, invirtiera en universidades tecnológicas y en universidades científicas, como las 4.000 universidades que tiene en su espacio territorial y que son la clave fundamental de su gran desarrollo, la situación sería diferente. Algo así fue lo que hizo Alejandro Magno cuando conquistó Asia, y donde en lugar de poner ejércitos, el centro de la vida en los espacios que él conquistaba eran el ágora y el teatro. Cuando los musulmanes conquistaron Europa, el centro de la vida de aquellos moros que llegaron a España fue la universidad. Algo que empezó en Damasco y luego pasó a Granada. Es decir, si tú transmites riqueza, eres bienvenido. Indudablemente en América Latina nadie, por supuesto nadie, rechazó la llegada de Panam, la empresa aérea norteamericana. Bienvenida sea, y si hace plata, magnífico. Nadie ha rechazado la llegada de los celulares, ni tampoco nadie ha rechazado la llegada del internet, ni tampoco nadie ha rechazado la llegada de empresas que no hacen explotación del ser humano, y tampoco empresas que hacen explotación de los recursos naturales. ¿Y por qué en América Latina nosotros tenemos una resistencia a este tipo de empresas?
porque América Latina fue conquistado por empresas de conquista. Cuando los españoles llegaron a América, no es que les financiaba el gobierno, no les financiaba el gobierno ni la corona española. Los conquistadores buscaban financiamiento, y buscaban financiamiento normalmente con judíos, que eran los dueños del crédito en Europa. Pero además, los mismos conquistadores financiaban la operación, ponían su caballo, su espada, su armadura, y había que financiar los alimentos, las embarcaciones, y el éxito de la empresa era la compensación a toda aquella inversión. Entonces los conquistadores sacrificaban hasta su vida, pero querían una gran compensación, querían el dorado, querían el oro, querían tierras, querían tener en esas tierras numerosos indios, querían el trabajo humano, querían minas, querían producir enormes cantidades de alimentos y ganar y ser ricos. Eso era el concepto que les movía a conquistar América. Pero cuando llegan las empresas transnacionales a América, primero llegan las empresas comerciales inglesas y luego las transnacionales norteamericanas. La explotación se convierte en explotación industrial. La explotación industrial tenía un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que si era mecánica, como la explotación petrolera, bueno, simplemente era un hueco, se sacaba la tierra, se trasladaba por un oleoducto y se llevaban el petróleo. Bueno, y aquí, ¿quién ha perdido? Nosotros no sabíamos ni para qué sirve el petróleo, que se lo lleven. Y así se enriqueció Rockefeller con Standard Company, Standard Oil Company, Texaco, Gulf, Occidental y todas las empresas norteamericanas que se llevaron el petróleo. Y como la gente decía, bueno, aquí no sabemos ni para qué se usa. El problema estaba en que cuando regresaba ese petróleo elaborado como gasolina, la relación entre el petróleo que salía como materia prima y la gasolina que regresaba se convertía en opresión. ¿Por qué? Porque había una ganancia exagerada y para poder comprar la gasolina, la gente tenía que hacer un trabajo enorme, un sacrificio, un endeudamiento. Tenía que sufrir las consecuencias. Entonces, ahí es donde surge el problema. Pero hubieron otras empresas como United Fruit que no solamente llegaron a explotar el suelo, a producir industrialmente banano en Ecuador, por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas, en la enorme hacienda del Timbre, donde tenían 60.000 hectáreas, o en Centroamérica, en Costa Rica, donde tenían enormes cantidades, igual que siguen teniendo en Honduras, con el nombre de Dole. La empresa Dole antes se llamaba United Fruit. Bien, no solamente que obtenían las bananas, sino que además pagaban muy mal salario. Al comienzo era una maravilla. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, ellos compraban el banano y la gente se enloqueció. Nunca había visto plata líquida en cantidades como la que trajo la United Fruit. A tal punto que no sabían qué hacer con el dinero y la United Fruit fue trayendo whisky, electrodomésticos, vestidos y la gente comenzó a comprar. Era una revolución, era feliz. Pero un día de esos, la United Fruit decidió cambiar la modalidad y exportar en cajas y comenzó a escoger el banano. Y ya era banano seleccionado y los campesinos veían cómo les pagaban menos. Había un exceso de producción y los ríos se llenaban de los racimos que eran macheteados porque se consideraban malos. Esto a su vez trajo consigo que los vistaforadores, los que clasificaban el banano, a su vez tenían acuerdos con los amigos, con los compadres, con estos y con el otro, y a los demás, máteles por aquí. Esto trajo disconformidad social, protesta, y por eso se largó la United Fruit en 1968 de Ecuador. Fue expulsada prácticamente, primero por la reforma agraria, segundo porque hubo la rebelión del banano, especialmente en Esmeraldas, y finalmente porque recuperaron sus plantaciones de Centroamérica y les salía más barato
que estar pagando el cruce del Canal de Panamá. Pero esta explotación transnacional fue la clave de que haya un proceso de empobrecimiento. ¿Qué es lo que pasa en América Latina desde entonces? Se dice que Cuba era el país más rico de América Latina y que se volvió pobre. Era rico un grupo social, era rica la mafia italiana, era rico Lucky Luciano, era rico el dictador. El resto del pueblo era analfabeto, era enfermo, era explotado, vivía con las más mínimas condiciones. Surge la resistencia, surge Fidel Castro, viene la revolución y la revolución procura una redistribución de la riqueza. Que la redistribución de la riqueza se complica porque Estados Unidos le hace un bloqueo y al hacer el bloqueo le impide a Cuba vender y comprar y genera un proceso de estancamiento social en el que las grandes conquistas de Cuba han sido en salud y educación, pero la gente tiene mucha dificultad en generar riqueza. Generar riqueza desde la propiedad privada. El Estado procuró la redistribución, hizo desaparecer la propiedad privada, con lo cual en sí fue un gran perjuicio, porque aunque el Estado garantizaba la educación, la salud y la vivienda, finalmente no pudo hacer lo mismo que es la garantía que cada ser humano tiene de tener vivienda, de tener alimentación y de tener cosas, si tiene algo propio. Si puede hacer que su casa se arriende, que su finca produzca, si puede producir en su finca lo que él quiere y cree y sabe que puede vender a mejor precio, si sabe que puede ir a pescar y puede negociar su pescado y sabe esto fue el gran problema de la revolución. Pero después de eso, en América Latina viene una evolución y se crea lo que se llama el socialismo latinoamericano. Nace del llamado socialismo del siglo XXI, que era una adaptación, una interpretación del socialismo escandinavo, porque el socialismo estalinista había fracasado en la Unión Soviética. El socialismo del siglo XXI plantea el derecho de propiedad, la existencia del mercado, la compra y venta, la libre oferta. ¿Y qué es lo que procura? Procura crear una gran infraestructura. Esa gran infraestructura comprende una infraestructura de bienes y una gran infraestructura de servicios. La gran infraestructura de bienes, la energía eléctrica es un bien. Una gran infraestructura de servicios, la educación, la salud. Una gran infraestructura de bienes, carreteras. Una gran infraestructura de bienes, terminales aeroportuarios, terminales marítimos, propiedad del Estado. ¿Y por qué lo hace? Porque la gente no quiere invertir. No hay grandes capitales que quieran invertir en esas inversiones. La gente, los capitales extranjeros, lo que quieren es venir a invertir en minas y sacar el oro. Venir a invertir en petróleo y llevarse el petróleo. Venir a invertir en plantaciones y llevarse el aceite de palma africana. Y venir a invertir en extracción de madera y llevarse la madera. Pero no quieren crear sistemas de producción, medios de producción, infraestructura que después se traduzca en distribución de la riqueza, porque el momento que tú creas una central hidroeléctrica, comienzas a dar a luz a toda la población y distribuyes la riqueza a todo el pueblo. Y entonces la gente con riqueza, con electricidad, ya puede comprar su celular y con su celular ya puede tener una oficina propia, ya puede hacer su negocio. Ya tienes una carretera, entonces ya puede comprar la camioneta, ya puede sacar su propio producto, ya puede llevar al mercado. Se produce una redistribución de la riqueza y una redistribución de la capacidad empresarial. La capacidad empresarial estaba centrada en la clase rica.
Ellos eran los que tenían derecho a ser empresarios, eran los que tenían derechos a ser inversionistas, eran los que tenían derecho a contratar trabajadores y eran los que tenían derecho a decir cuánto tiene que ganar el trabajador. Cuando sucede este proceso de redistribución de la riqueza a través de la infraestructura, de la mejora en la educación, de la mejora en la salud, de la mejora el acceso a las posibilidades, hay un grupo que siente que se le escapa. Para repetir y reflexionar sobre esto, basta recordar lo que sucedió en Muisne cuando yo era médico en 1982 y llegó la teología de la liberación con el padre Graciano y el padre Julián. Crearon una organización campesina llamada OCAME. Los ricos, el presidente de la junta parroquial, del consejo, de la junta cantonal, Milton Buccelli, tenía una hacienda de 10.000 hectáreas con 10.000 cabezas de ganado y todo el mundo trabajaba para él. Llegaron los sacerdotes y no le quitaron nada al Señor. Solamente les dijeron a los campesinos: aquí hay un montón de las denominadas tierras baldías, eran montañas, porque ustedes no se organizan y hacen ahí cultivos y siembran y producen, sacando madera, produciendo cacao, produciendo café. Nosotros les ayudamos a comercializar y ya. ¿Qué les parece? Los campesinos dejaron de trabajar para el señor Ricachón, pero él no tenía problemas, él podía traer más trabajadores de Manabí. Ahí había un montón de pobreza, y de cualquier parte del país había un montón de trabajadores en la sierra. Pero el hecho de que ahora tenga la gente la capacidad de escoger la ropita que quiere, la comida que quiere, el día que quiere trabajar, y además eso se traducía en el voto. Ya no votaban por el opresor del pueblo, por el chicochón del pueblo, por el que les daba de comer, por el que les pedía el consentimiento para aprovecharse de sus hijas, todo. Esto es lo que le molestaba, haber perdido el poder. No la riqueza, ni le tocaron la riqueza, el poder. Él tenía el poder sobre las vidas. Y entonces, generar riqueza desde la nada, desde la ignorancia misma, porque era una población ignorante, esto es lo que le dolió. Actualmente América Latina trata de salir de ese camino, pero ha regresado, y ha regresado porque hay una persecución sobre Evo Morales, sobre Cristina Kirchner, sobre Lula, sobre Ortega, sobre Chávez, sobre la memoria de Fidel Castro, sobre la memoria de Che, sobre la memoria de Bolívar, sobre la memoria de todos aquellos líderes latinoamericanos que lo que han pretendido es simplemente oponer resistencia a que Estados Unidos utilice a la clase dominante que viene desde la época de la colonia y la que ha logrado acomodarse para seguir haciendo leyes, favoreciendo a empresas, forzando a trabajar en condiciones desiguales, con una prolongación de la pobreza, con una prolongación de la destrucción de la naturaleza, con una prolongación de la desigualdad. Y esto es lo que hiere. La igualdad no es posible. Todos los seres humanos somos desiguales y somos diferentes. Nosotros estamos a favor de una biodiversidad, o sea, que haya diversas especies, no solo una, no solo un animal doméstico, no solo las especies domésticas poblando el país, de la diversidad cultural, que haya gente que hable muchas lenguas y que tenga muchas formas de cocinar, muchas formas de bailar, muchas formas de entender la felicidad, muchos credos religiosos. Y estamos a favor de la diversidad personal, que cada ser humano tenga un carácter, un temperamento, un pensamiento, una idea, una forma de trabajar, una habilidad, una virtud diferente de los demás. Que el trabajo del profesor no sea que todos los estudiantes den el mismo examen y sean iguales, sino que el trabajo del profesor sea encontrar en cada estudiante una virtud,
y coger esa virtud, esa cualidad y proyectarla, hacerla crecer. Esa es la visión con la que el socialismo del siglo XXI pretendió o pretende llegar a usted y a mí. Y esa es la visión con la que el movimiento Wikileaks Equinoccial quiere llegar a participar en elecciones y a consignar su voto. Gracias.